A continuación, las palabras de la ganadora del Gran Premio a la Vida y Obra de una Periodista, Yolanda Ruiz Ceballos. Esto va a estar un poco difícil, porque estoy emocionada, estoy abrumada, estoy asustada, todo al mismo tiempo y estamos cansados. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido, además porque tengo muchos colegas aquí a quienes yo les decía que lo que no podamos contar en 2 minutos es que no lo tenemos claro, y yo les voy a robar un poco más de 2 minutos, me perdonarán. Me voy a saltar los saludos protocolarios, simplemente saludo especial para don José Alejandro Cortés, para don Miguel Cortés, para el Grupo Bolívar, la organización del premio, Silvia y todo su equipo, para el jurado, mil gracias, la familia, los amigos, los colegas premiados, los colegas que nos están acompañando. Voy a tomarme unos segunditos porque yo creo que es como un buen momento para dar rienda suelta a unas ideas que me vienen dando vueltas desde hace 40 años. Esta mañana a las 3 de la mañana estaba revisando lo que había escrito y no me gustaba y estuve a punto de romperlo todo. Y además porque me preguntaba qué dice uno después de todo lo que se ha dicho acá y después de lo que hemos visto acá. Y a mí me tocó algo que es difícil de lidiar, y es ver a los 49 colegas que han estado antes de este premio. Y cuando uno ve a los 49 colegas que estuvieron antes, pues eso pesa supremamente sobre los hombros. Cuando uno ve que están ahí los colegas a quienes yo les digo, hay un par de colegas que yo les digo, María Elvira está por ahí, don Fidelito, cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Y entonces cuando uno estaba así, quería ser como don Daniel Samper y todas estas cosas y los ve allí y luego me paran aquí, pues eso abruma y eso pesa. Pero sí creo que vale la pena hablar un poquito de periodismo en tiempos de fundamentalismos y de incertidumbre. Antes de eso, pues un reconocimiento. En primer lugar, por supuesto, al premio y a los 50 años. A mí me abruma el premio en sí mismo y el hecho de que sea esta fecha tan emblemática de un premio que es institución en nuestro gremio. Pero definitivamente tengo que hacer el reconocimiento a quien corresponde. Este premio es el logro de una mujer que dedicó su vida al cuidado y a sacar a 7 hijos adelante. Una mujer que batalló contra todo para cumplir su meta y que como abuela siguió criando nietos para apoyar a sus hijas porque quiso un destino diferente para nosotras. Es un logro de ella, de doña Rosalba, que está aquí, que sale poco. Soy su hija y soy el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Fue ella la que me enseñó sobre la ética. Nunca mencionó la palabra, pero me enseñó sobre la ética. Es un logro de ella y de las redes de personas que me han cuidado, la mayoría mujeres. Sin las personas que cuidan, el mundo se detiene. Sin las personas que cuidan, no hay periodismo. Piensen por un segundito, ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida? Sin esas personas que cuidan, no existe trabajo, no existe mundo, no existe periodismo. Por eso comparto el premio con mi red de cuidado, con Angelita y con mi tocaya Yolanda, 2 mujeres que con su trabajo me han cuidado con amor. Lo comparto con mis hermanas Sandra y Alba, con mi familia toda, con mi hija Manuela, que es mi mayor orgullo, que me decía cuando veníamos para acá, ella no es periodista, pero me decía que el periodismo ha sido la banda sonora de su vida. Y aquí la tenemos hoy, mi orgullo mayor. Lo comparto con Eduardo, mi amigo de siempre, colega y mi pareja en esta etapa de la vida con quien tenemos una familia multiespecie. A veces hay que refugiarse en los animales para tener a mano la nobleza cuando nos fallan los humanos. Lo comparto con mis pocos amigos del alma que están aquí, son poquitos y están aquí, y que son parte de esta red de afectos que me sostiene cuando este trabajo pesa. Y es que intentar hacer periodismo responsable es un ejercicio de resistencia pacífica, y eso cuesta, agota, eso mina las fuerzas y muchas veces es una tarea invisible y abrumadora, como estoy abrumada en este momento. Hace 10 años, cuando el jurado del premio Simón Bolívar de ese momento tuvo la deferencia de concederme el premio a Periodista del Año, en medio de los muchos mensajes afectuosos y cariñosos, alguien en la red de X, Twitter en aquella época, citó el rating de la emisora en la que trabajaba y se preguntó:
¿Y esa a quién le ha ganado como para que la premien? Esa crítica me interpeló porque en silencio me había hecho la misma pregunta: ¿y por qué a mí me dieron ese premio? Y como estoy convencida de que las críticas nos ayudan a pensar mucho más que los elogios, reflexioné en ese momento sobre un premio, sobre el éxito y el sentido de mi trabajo. Nunca me había planteado este oficio en términos de una carrera para ganarle a nadie. Creo que el periodismo es un servicio público. Hacerlo bien es la meta. Y con mucha frecuencia eso no se ve, eso no le gana a nadie y eso no se premia. Ese año, unos colegas en el jurado vieron el valor del trabajo que hacíamos sin ganarle a nadie. A lo largo de los 40 años que cumplo en el oficio he trabajado bajo una premisa: hacer periodismo con ética y con responsabilidad. A pesar de los muchos errores, miles de errores y de todas las dificultades, es eso lo único que me ha guiado en mis tiempos de reportera y cuando estuve al frente de equipos grandes o pequeños. Mi trabajo ha sido posible porque además de mis redes de afectos, hay colegas que creyeron en esta idea y me acompañaron en la resistencia, aún cuando todo estaba en contra, aún cuando todo estaba perdido. Comparto hoy este premio con esos colegas, algunos de ellos están aquí, y con los miles más que hacen periodismo sin pergaminos, los de a pie, los reporteros que se levantan al alba y duermen poco, comen mal y tienen fe en este oficio. Son los que se paran durante horas a esperar lo que tiene por decir una fuente, los que reciben un dato y pasan horas o días confirmando su veracidad, los que viven en medio de la guerra y hacen periodismo con los armados respirando en la nuca. Y aquí acabamos de premiar a un colega, uno de miles que están allí en territorio resistiendo. El periodismo es un ejercicio de resistencia pacífica. Son algunos también los colegas que reciben pago por nota y si no la publican no reciben nada, aunque hayan trabajado. Esta sociedad tiene inmensos pendientes de equidad con ellos. Cada uno hace un trabajo que vale mucho porque de eso depende que podamos saber lo que pasa cada día con la certeza que solamente da el periodismo responsable, un periodismo necesario en el que se pueda confiar, aunque no siempre acapare los reflectores, como hoy acapara los reflectores el periodismo. Este trabajo, reitero, es un ejercicio de resistencia pacífica porque nos obliga a ser veedores de todos los poderes. Y todos, absolutamente todos los poderes quieren en algún momento interferir con la información. Incomodar, por eso, es parte de nuestra tarea, como preguntar, como cuestionar. Nos corresponde contar lo que pasa, tratando de estar lo más cerca posible de los hechos y lo más lejos posible de nuestros prejuicios. Ser veedores de los poderes no significa, como pasa a veces, elegir a uno para fiscalizar y mirar para otro lado frente a lo que hacen los otros. El periodismo nos obliga a mirar con ojo crítico a todos: al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, al Poder Económico, a los poderes ilegales, a quienes ejercen la oposición y a ese poder que emergió de la mano de las nuevas tecnologías. Se ha hablado en este escenario de ese tema. Es el poder del algoritmo y el de las audiencias reales o ficticias, porque no todo el que insulta o aplaude desde una red es un ciudadano. A veces es un fantasma que ayuda a inflar egos o a destruir personas. También ahí tenemos que resistir los periodistas. Nuestro trabajo no es complacer auditorios ni ganar aplausos. Con frecuencia la resistencia consiste en ofrecer a la sociedad lo que necesita saber y no lo que quiere saber. Por eso es tan peligroso cuando para un periodista se convierte en prioritario buscar el me gusta, el clic y no buscar la verdad. Es posible que aquello que hacemos no le guste a la audiencia. Con frecuencia el buen periodismo no le gusta a alguien, pero si es lo que se debe saber, es lo que debemos informar. No soy una mujer mayor, como pueden pensar, añorando viejos tiempos cuando digo estas cosas y hablo de los algoritmos y las redes. No, soy una mujer mayor, 61 años, con cuenta en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y hago un podcast que se llama Menopáusica Así que, porque estos también son mis tiempos y el periodismo se hace hoy desde plataformas digitales. No me mueve entonces la nostalgia. La era digital llegó para quedarse y la pregunta es, colegas, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que la debemos usar sin perder el sentido supremo de nuestro oficio. Las formas y plataformas pueden cambiar, pero el buen periodismo se hace con rigor y responsabilidad. En un reel que dura 1 minuto, en una investigación profunda,
en un documental, en un podcast. Aquí hemos visto la muestra de trabajos bien hechos en todos los formatos y en todas las plataformas. Y hemos visto que el jurado ha declarado de ciertas varias categorías. Eso nos tiene que interpelar, lo uno y lo otro. El buen periodismo está ahí y el periodismo mediocre también. No importa entonces la plataforma, sino cómo lo hacemos, qué hacemos. No podemos rendirnos ante el algoritmo. Veo que se enseña en las escuelas de periodismo digital o en esos talleres que proliferan por montón en las redes sociales, cómo subir las métricas, cómo generar tendencias, cómo hacer llamativo un carrusel o una historia, cómo titular, pero poco se habla sobre la rigurosidad y la importancia de no desinformar, no sacar de contexto a la hora de titular pensando en el clic, en el SEO, en la métrica, en el algoritmo. Es como si el objetivo fuera servirle al algoritmo y no a la sociedad. Ese algoritmo que hoy controla buena parte de nuestras vidas. El algoritmo elige la ruta para llegar al trabajo. Ya no pensamos, ya no miramos, ponemos Waze. Elige la pareja que nos conviene, hay aplicaciones. Elige los temas de los que se habla, las ideas que son virales. El algoritmo nos dice qué debemos opinar, a quién debemos odiar y por quién debemos votar. El algoritmo, lo sabemos, premia más las peleas que los argumentos y a los periodistas nos corresponde argumentar. Aunque el mercado no compre razones, nos corresponde argumentar. Estoy convencida de que una de las múltiples causas que hacen propicio este momento para los liderazgos autoritarios está en esos algoritmos que promueven los fundamentalismos y los encierran en burbujas en donde existe la falsa creencia de que pertenecemos al grupo de los buenos, sin importar cuál sea el grupo. Nos sentimos, estos somos los buenos frente a los otros malos, los enemigos, los malvados, los que merecen morir, a los que hay que darle bala, según dicen candidatos en campaña. El pensamiento crítico ha perdido terreno. Nada tan revolucionario en estos tiempos como pensar con cabeza propia. La libertad de pensamiento es un derecho en todos los ciudadanos al que se ha ido renunciando poco a poco, pero es una obligación ineludible para un periodista. Un periodista tiene que pensar con cabeza propia para entender y para poder contar lo que pasa. El fundamentalismo no cabe en este trabajo, no puede caber. Un periodista debe tener la capacidad de ver matices, aunque los algoritmos solamente conozcan el lenguaje binario. Un periodista debe dudar por principio, porque eso obliga a pensar y a buscar más. Es la paradoja del periodismo. Debemos dar certezas a la audiencia, debemos dar confianza y para lograrlo tenemos que dudar de todo el que filtre una información, tenemos que dudar de todo lo que nos diga una fuente. Desconcierta entonces ver a muchos jóvenes colegas con tantas certezas y vanidades esperando el aplauso de su feudo en redes, midiendo el éxito de su trabajo en las métricas de X o de Instagram, sin pensar en el impacto que su información pueda tener en la vida real de las personas. Hay vida fuera de las pantallas, subrayo, hay vida fuera de las pantallas. Por eso, además de la resistencia contra todos los poderes, tal vez el mayor ejercicio de resistencia de un periodista debe ser frente a la tentación de convertirse en espectáculo alimentado por corazones y pulgares arriba. En tiempos de desinformación, el periodismo debe generar confianza. Nunca había sido tan democrático y extendido el acceso a los datos, a la información y la posibilidad de compartir todo tipo de contenidos, de generar nuestros propios medios de comunicación en un segundo. Es la democracia directa en acción. Todos pueden hacerlo, todos pueden compartir contenidos, todos, absolutamente todos pueden tener un canal en YouTube. Sin embargo, nunca habíamos tenido tanta dificultad para distinguir la verdad de la mentira. El periodismo, el buen periodismo debe iluminar, ayudar a entender y decantar en medio de la incertidumbre. En un mundo ideal, toda información publicada por periodistas profesionales debería generarnos certezas. Como toda información dada por un presidente, pues debería generar certezas, pero ya sabemos, no siempre pasa. Las sociedades están cimentadas en la confianza y es grave que se pierda la confianza. Algunos están interesados en que se pierda la confianza en la prensa. Para los líderes autoritarios, el periodismo independiente es un peligro, es una piedra en el zapato. Por eso, cazar peleas con la prensa está en el manual de todo populista y aprendiz de autócrata, sin importar en qué orilla ideológica esté alineado. Para hacerlo, tiende un manto de duda sobre todos en nuestro oficio. Frente a ellos, resistencia.
Y no solo frente a ellos. El periodismo independiente también se para ante el mercado que presiona y empuja, porque toca vender, todos sabemos de eso, aquí hemos hablado del tema, la crisis que estamos viviendo. Pero nos dicen que hay que hacer publireportajes, que hay que sean orgánicos, nos dicen, que se vean naturales, que no les muestren a la audiencia que es publicidad. Si la transparencia es sinónimo de ética y rigor en periodismo, ¿qué viene siendo esa oscuridad que tanto piden los mercados? ¿Qué tipo de periodismo quieren desarrollar los anunciantes, los vendedores, los dueños de medios, la sociedad entera? ¿Alguien se pregunta cómo se consiguen las métricas que tanto gustan, las cifras que tanto gustan? El mercado manda, el mercado dice, y a pesar de que muchos se rinden a las leyes del mercado, se siente la crisis en los medios grandes y en los emprendimientos. Ya hemos escuchado aquí del tema de quienes saben mucho más que yo. Sin embargo, muchos colegas, aquí hay varios de ellos que han sido premiados, hacen esfuerzos titánicos para sobrevivir con su proyecto pegados a una tabla en la mitad de un naufragio. Ahí seguimos, me incluyo, pegados con un proyecto en mitad de un naufragio intentando sobrevivir en medio de un mercado que nos pide lo que no estamos dispuestos a darle. Necesitamos un periodismo en resistencia cuando la democracia se tambalea, cuando los líderes tóxicos patean normas, hacen guerras y genocidios que retan todo lo que habíamos pactado colectivamente. Como en el Coliseo Romano, las sociedades aplauden la pena de muerte sin juicio previo, es un buen muerto. La expulsión de migrantes y la pérdida de derechos adquiridos, se cancelan ideas y pensamientos, se decretan enemigos que merecen ser eliminados, hay censura y se niegan hechos que vemos ante nuestros ojos porque hoy ya no confiamos ni siquiera en nuestros sentidos. Las campañas de propaganda reemplazan las informaciones veraces y la inteligencia artificial generativa nos reta de maneras desconocidas. En medio de millones de contenidos falsos, distorsiones o reales, el periodismo tiene una obligación ética: informar con rigor, servir a los más vulnerables, contar lo que se quiere silenciar, escuchar a los que no son escuchados. Agradezco por eso a cada persona que me confió su historia, que me permitió asomarme a su vida frente a una grabadora o una cámara en la privacidad del anonimato, porque el miedo impedía ir más allá. Personas reales que me enseñaron el sentido de mi trabajo. Y no recuerdo en este momento a ninguno de los presidentes que he entrevistado, ni dirigentes políticos, ni capo del narcotráfico que haya entrevistado, ni tantas fuentes. Recuerdo en este momento a una mujer en particular, sobreviviente de la incursión de un grupo armado, que hace más de 30 años en una frase me relató un infierno, en una sola frase, porque hay historias que sí se pueden contar en una frase. Después de esa incursión paramilitar, ella simplemente me pudo decir: hicieron lo que quisieron conmigo. Contar con empatía. Contar con empatía y respeto a su historia me tomó más de 30 años. Hablamos menos de 2 minutos con esta mujer y no la olvido. Las personas detrás de las noticias nos reclaman no perder la humanidad. Me disculpo. Les dije que iba a estar difícil. Les dije que iba a estar difícil porque estoy así como… Y dormí 3 horas ayer nada más, revisando esto y rompiendo y revisando. Necesitamos un periodismo en resistencia dentro del gremio, porque la desconfianza que genera nuestro trabajo en algunos sectores viene también por nuestros pecados. A veces falta rigor con los datos, faltan fuentes que confirmen o contrasten, gana el sesgo, se mezclan información y opinión, publicidad y contenido editorial, o falta contexto. Y un dato, por cierto que sea, puede desinformar completamente si se saca de contexto. Creo que es el problema mayor. Una noticia plenamente falsa es más fácil, y lo saben los colegas que hacen fact-checking, es mucho más fácil desmentir una noticia plenamente falsa que tratar de desmentir un pedacito de verdad que ha sido sacado de contexto. Si a eso se suma el cruce de la línea delgada que separa una postura editorial de una desinformación o de una actividad política, debemos reconocer que en algunos casos hay razones para la desconfianza en el trabajo que hacemos. Sorprende que en el gremio a veces no se reconozcan esos problemas. Aceptarlos nos permite, como hoy, rendir homenaje a los muchos colegas que hacen trabajos meritorios. Aceptar esos problemas nos permite honrar a los que han dado la vida, que no son pocos, por hacer su trabajo, a los que se han enfrentado a todos los poderes, a los que han sido hostigados, amenazados, judicializados, desplazados,
por cumplirle a la sociedad. Tener una mirada autocrítica y entender que, como en todos los gremios, en el nuestro hay faltas, nos permite levantar la bandera de la libertad de prensa no como una manta para tapar malas prácticas de algunos colegas, sino como un activo fundamental en una democracia. Defender la libertad de prensa es defender el derecho de los ciudadanos a tener buena información. Por eso debemos estar abiertos al escrutinio público y entender la diferencia entre una amenaza a la libertad de prensa y una crítica válida por no hacer bien nuestro trabajo. No toda crítica es un ataque, ni la libertad de prensa es un derecho ilimitado. Eso no significa que se deban alentar las tentaciones censuradoras que no faltan. Hay mucho político creativo, hay que estar alertas, porque ya se habla de eso. También hay que resistir cuando alguien quiera establecer en una ley o en un decreto lo que se puede o no se puede informar. Me muevo entre el temor y el optimismo por el futuro del periodismo. Alegra ver la explosión de ideas y proyectos. Hoy me emociona ver a tantos colegas jóvenes haciendo buen periodismo. Eso sin duda genera esperanza. Es un universo de posibilidades que nos abre la tecnología de hoy. Hemos visto y aplaudido a estos colegas aquí. Buen periodismo sí hay. Ver a estos jóvenes jugándose la piel y la vida definitivamente nos tiene que dar esperanza. También me alivia ver a tantas mujeres en estos últimos tiempos que me piden un abrazo en plena calle porque se sienten interpeladas por la conversación que abrimos en el podcast Menopausia y Cacique con María Elvira Samper sobre las mujeres mayores y sobre lo que significa ser una mujer mayor en este mundo. Y eso nos ha conectado de maneras que no habíamos conocido en décadas de periodismo. Eso le ha dado sentido a tantos años de trabajo. Me genera temor, sin embargo, que buena parte de la sociedad se informe con titulares reales o ficticios sin distinguir los unos de los otros. Me genera temor que los periodistas no entendamos lo que está en juego en cada noticia, en cada imagen, en cada palabra que publicamos. Me genera temor que los líderes que están minando la democracia por dentro y los enemigos de libertades y de derechos tengan más claro el poder de la comunicación que muchos colegas cuyo trabajo es informar y comunicar. La tarea es inmensa y aunque a veces nos sintamos como Quijotes enfrentados a molinos de viento, aunque pensemos que la batalla está perdida, hay que seguir y resistir, es que no queda alternativa. A lo largo de estas 4 décadas de oficio he sentido todas las presiones. El despido de mi primer trabajo, por preguntar a un ministro lo que no quería que le preguntaran, la amenaza anónima que mostraba un cadáver destrozado y decía que ese sería mi destino, la llamada furtiva en un amanecer de alguien que nos mandaba callar, la perfilada en las carpetas de inteligencia del ejército, las batallas con las fuentes, fueron muchas, recuerdo un par ahora, las que tuve con un general y con un candidato presidencial que pedían la cabeza de un par de periodistas porque habían hecho bien su trabajo. Recuerdo que fue dura esa resistencia, pero resistimos. Recuerdo el sobre que alguien quiso deslizar en mi mano cuando comenzaba en este oficio y me enteré de que por aquí también hay corrupción y toca pararse frente a ella. Sentí la presión de jefes que confundieron periodismo con la comunicación corporativa y querían que me alineara con los intereses de las demás empresas del grupo o ante los anunciantes a quienes no gustaba una nota y amenazaban con la pauta. Resistencia de mujer agredida ante un jefe de prensa de alto nivel que rozó mi mano mientras me decía que me daría chivas si nos hacíamos amigos en una insinuación que era pura violencia de género. Resistencia ante el jefe que me manoseó en su oficina en mis primeros años de reportera. He vivido la discriminación salarial por ser mujer y en el último tiempo cuando pregunté si me estaban discriminando en materia salarial por ser mujer, me respondieron que no. Entendí que me discriminaban por ser mayor, porque a mi compañero hombre le pagaban más porque era más joven. En 40 años de oficio se vive mucho y hay que resistir mucho. No ha sido fácil mantenerse en resistencia frente a todo y tal vez uno de los retos mayores es hacerle frente a los prejuicios y a la adulación. Es fácil ver las amenazas que vienen de afuera, ante ellas nos paramos todos, ¿sí? Cuando nos gritan, nos agreden, nos denuncian, nos matonean en las redes, es fácil pararse y denunciar. Lo difícil es ver los riesgos para la libertad de prensa que vienen del halago, de la vanidad, del amiguismo y de nuestro ego. Es difícil hacer la resistencia cuando se está tan cerca del poder al punto que te quieren hacer sentir
que eres parte del poder, al punto que muchos colegas se sienten que son parte del poder. Es difícil lidiar con ese, usted no sabe quién soy yo, que aflora en la boca de algunos colegas, ese querer saltarse la fila, conseguir prebendas y favores por cuenta de un trabajo que solamente debe servir a la sociedad. Y ahora me corresponde declararme en resistencia al recibir este premio. En un mundo ideal, las empresas privadas no premiarían periodistas y tampoco las entidades del Estado. Nos corresponde ser veedores del poder oficial y del poder económico. Sin embargo, en esta realidad de tantos riesgos para el oficio, se agradece el estímulo a las buenas prácticas y el respaldo al esfuerzo individual y colectivo. Recibo este premio con humildad porque tengo el compromiso de que nada va a afectar la independencia de mi trabajo. Así ha pasado con los premios anteriores. Lo recibo porque en 50 años este premio se ha ganado su prestigio y el respeto absoluto de nuestro gremio. Gracias al Grupo Bolívar, a los miembros del jurado, gracias por mantener a lo largo de estos 50 años la independencia para poder destacar los buenos periodistas y para criticar, como lo han hecho hoy los miembros del jurado, cuando falta rigor y falta trabajo y hay que declarar desierta una categoría, y eso nos tiene que interpelar a todos. No podemos tener categorías desiertas en un premio de periodismo, hay que hacer bien la tarea. Gracias entonces al Grupo Bolívar por hacerlo, por premiar, por entusiasmar a los jóvenes a hacer periodismo bien hecho. Periodismo de calidad. Me declaro, sin embargo, en resistencia para que la vanidad no me nuble, para no caer en la tentación de creer que ya llegué, que le gané a alguien, porque no hay nada que ganar. Me declaro en resistencia para no olvidar quién soy y a quién me debo. Cuando me mire al espejo y me pregunte a mí misma, porque jamás se lo he preguntado a nadie ni lo preguntaré, me pregunto a mí misma, ¿usted no sabe quién soy yo? La respuesta será, soy simplemente una periodista, una más, una como muchas, resistiendo, la hija menor de doña Rosalba, una menopáusica más. ¿Y qué?